Bueno, estamos analizando las tripas, las cláusulas, lo que se acordó en este entendimiento en principio entre México y Estados Unidos con respecto al régimen de libre comercio. Una de las grandes cosas, y aquí lo estuvimos analizando mucho tiempo, Luis, el tema, otra de las famosas píldoras venenosas, el tema de las controversias, solución de controversias. ¿Ahí qué pasó? ¿Qué se acordó? Hay 3 capítulos de solución de controversias. El capítulo 20 se queda intacto. Esas son las disputas entre estados. Sí, se queda intacto. ¿Cómo está? El capítulo 19, que es disputas en materia de dumping, México va a aceptar que desaparezca si Canadá lo acepta. Cosa difícil que ocurra. Pero para Canadá, el primer ministro de Canadá puede perder la elección. El año que entra se acepta la eliminación del capítulo 19 y eso veremos qué pasa de aquí al día. Entonces, lo que hizo México fue aventarle el balón a Canadá. Pero si Canadá no se sale del tratado, ¿cómo queda? Ya no va a haber capítulo 19. ¿Y eso qué significa? Eso significa que cuando haya un litigio en materia de dumping, se litigará en las cortes internas. Los estadounidenses litigarán en México y México litigará en Estados Unidos. Oye, pero pobres estadounidenses que van a venir a litigar a México. Pero lo que pasa es que ellos lo buscan. Ellos no se crean. Las cortes. No, pero la corte es la venganza. No, pero el problema es que entiendo. Estados Unidos es mucho más activo en la imposición de órdenes de dumping que México. Sí, claro. Entonces, y nuestros tomates y aguacates corren el riesgo, ¿no? Sí. Y el otro asunto es el capítulo... Yo lo decía de broma, evidentemente. No, pero es un punto importante. Claro. Hay fuerzas en Estados Unidos que quieren el capítulo 19 porque son exportadores a México y prefieren litigar en los paneles. Los paneles internacionales que en Jalapa, Veracruz. Pues sí, así es. Y la otra cosa es el capítulo 11, que es el capítulo de inversión. Sí. Allí hubo cambios muy importantes que no han sido bien entendidos. El capítulo 11 protege a los inversionistas. Y Estados Unidos había dicho al principio, lo eliminamos el capítulo 11, lo hacemos optativo. México no defendió mucho el punto porque sabía que los intereses corporativos de Estados Unidos lo iban a defender. Entonces lo que hizo Lighthizer al final fue decir, oye, que el capítulo 11 nada más le aplique a 5 sectores, que son petróleo y gas, industria eléctrica, telecomunicaciones, infraestructura y algunos otros servicios. Esto quiere decir que toda la manufactura queda fuera, porque la visión de Estados Unidos es que el capítulo 11 subsidiaba a las corporaciones de Estados Unidos para que se vinieran a México, al darles un foro internacional para defender sus intereses. O sea, esto no es una buena noticia. No, y hay una cosa súper importante, quitaron a la minería. Que decía Luis Miguel. Eso es Canadá. Eso es Canadá. Entonces, Canadá no puede regresar a aceptar de aquí al viernes el capítulo 11 sin que se incluya minería, porque minería es un interés ofensivo de Canadá. Raúl. Bueno, yo creo que esto último que dice Luis es importante porque una empresa manufacturadora que no esté entre los 5 sectores que se le va a otorgar la protección inversionista-Estado, pues a la hora de hacer sus cálculos hacia adelante, pues va a percibir un aumento en el riesgo de hacer negocios en México. Y por lo tanto en el retorno. El retorno, por eso, o sea, el factor de descuento aumenta, ¿no? A menos que México haga su tarea y mejore su estado de derecho. Bueno, pero eso es de acuerdo. Digo, finalmente, eso hay que hacerlo, pero va a tomar tiempo, tiempo. Porque lo que hicimos, y aquí lo hemos dicho, con el tratado, pues importamos instituciones que no tenían. Pero esto nos va a tomar tiempo y de entrada nos resta atractivo. Y junto con las restricciones, las reglas de origen restrictivas en la industria automotriz, es algo que nos hace menos atractivo para atraer inversiones. Totalmente. A lo que ya teníamos. Es algo que yo considero es negativo, bastante significativo en la negociación. Pero yo aquí sí, como dice Luis Miguel, la amenaza la convierto en oportunidad y en una urgencia de resolver el tema de fondo, que es el Estado de Derecho. Pero en fin, que no solo en el corto plazo entiendo eso, ¿no? Pero... Sí. A ver, el tratado, entre otras cosas, es un conjunto de señales para la economía y para la sociedad mexicana. Sí. Una parte que se ha comunicado mal parecería que lo que se firmó es para que no cambie nada. Y lo que viene es un enorme imperativo de cambio en el corto y mediano plazo para la economía y las instituciones mexicanas. Para el nuevo gobierno, Para el nuevo gobierno le toca eso. Entonces, por momentos parecería qué bueno que firmamos el acuerdo porque nos ahorramos el trabajo de reinventarnos. Sí. Yo digo, no, nos tenemos que reinventar para el nuevo acuerdo, pero sobre todo
para el nuevo mundo. O sea, vienen muchos cambios por tecnología, por competencia con Asia. Yo la verdad Ahora, no sé si López Obrador entienda eso. No, pero va a haber arbitraje. Ajá. O sea, porque México tiene un acuerdo con la Unión Europea, Sí. donde hay un capítulo de inversión. Tenemos el TPP con Canadá. Entonces, si tú eres General Motors y ya no te va a proteger, pues inviertes desde Canadá o inviertes desde Alemania. Desde tu subsidiaria, digamos. Bueno, va a haber ahí está, arbitraje. eso está Entonces, bien, digo, es un está poco. bien. Sí. Pero sí es interesante la forma como lo concibieron los americanos. Sí. Y ahí y lo interesante es que ahí es donde entra energía. Porque la energía. A ver, ¿qué pasó con energía? Queda protegida. A ustedes les queda claro porque yo no sé si López Obrador quiso meter esto de energía un poco para presionar la negociación o porque efectivamente está pensando en que no le conviene en su ideología la reforma energética. En fin, ¿cómo interpretamos esto? ¿Qué pasó con el tema energético? Yo me iría un poco a lo que fue la propia historia de la negociación. El secretario Guajardo fue muy claro, sobre todo en el contexto del TPP, decir, los acuerdos internacionales son una forma de poner candados a la reforma energética. Era Sí. explícito el mensaje. Evidentemente eso no es compatible con la visión que tiene el equipo de López Obrador sobre cómo tiene que funcionar el sector energético. La reforma energética para mí tiene dos cosas que son vitales. Pemex tiene que competir, es decir, no tiene privilegios. Es uno de los capítulos que también está en el TLC, en el nuevo. Es la regulación para empresas del Estado. Del Estado. Y también hay ciertos ordenamientos que son incompatibles con esta visión de tenemos que rescatar a Pemex de la competencia. Entonces, para decirlo, el mayor conflicto no era con los negociadores de los otros países, sino con los resultados del 1 de julio. Sí. Hay una visión diferente del sector energético. Por eso, sí. ¿Y que- qué quedó? Yo quiero leer el texto. ¿Alguien Todo el lo mundo tiene sabe. claro? Ahora, Jesús se había dicho que cambiaron algunas palabras y que esas palabras cambian el sentido y que eso satisface al gobierno de transición, o sea, al gobierno que será gobierno en diciembre. Ellos dicen que cambiaron la redacción de algunas cosas. Yo imagino, si existe la protección inversionista-Estado para el sector energético, eso es muy amplio y protege a los inversionistas del sector energético de los dos países, Canadá y México, de cualquier cambio que se pueda introducir a los contratos que ya se asignaron de la industria petrolera. Creo que el cambio que se hizo, digo, no, los procesos no son públicos, pero nada más leyendo lo que ha dicho el embajador Seade, es en el sentido de que hay un reconocimiento de que los recursos del subsuelo pertenecen al Estado A la mexicano. nación. Pero eso nunca estuvo en disputa. Siempre se ha pensado que los recursos del subsuelo, están en la Constitución, pertenecen al Estado mexicano. Aquí la pregunta es lo que decía Raúl. En caso que haya un conflicto, si puede ir a un tribunal internacional para decir, oye, me están violando mis derechos como inversionista en el sector energético, lo que consolida las reformas. Pero se acuerda al capítulo 11, sí. Sí, y además, Entonces, sí, ajá. yo creo que ya se dieron cuenta el equipo de transición de que ese mismo lenguaje está en el TPP y que ese mismo lenguaje está en el acuerdo con la Unión Europea. Entonces, lo que era inaceptable, obviamente, para Estados Unidos Sí, es que que lo- México le diera a las claro, empresas sí. asiáticas y canadienses y europeas acceso al mercado energético mexicano y no a los Estados Unidos. Entonces, Déjenme- quedó en el capítulo 11 y en el capítulo 6 de energía. En ese sentido, déjenme preguntarles, porque una de las cosas que sabíamos es que el gobierno de Peña Nieto iba a tratar de blindar la reforma energética trasladándola al tratado. ¿Quedó blindada la reforma energética o no sabemos todavía? Bueno, No tenemos, hay que ver los textos. Hay que ver los textos, ¿no? O sea, en principio no sabemos. Está parcialmente blindada. Parcialmente blindada. Parcialmente blindada. Ya estaba en el TLC 1 Sí. y con este va a quedar reforzada. Como en el TLC-1 no estaba, pues fue el tema de que no metieron energía, ¿no? Sí, pero hay una cláusula en el TLC El vigente. El vigente, que dice que cuando tú haces una reforma unilateralmente, esas reformas se van incorporando. Por eso, pero pueden echar para atrás esa reforma. Ahora, si quieren No, no echar puede- para atrás no, esta no, reforma, no puedes totalmente. O sea, ¿Por qué? Porque soberanamente México dice, pues me echo para No, atrás. las reformas que tú vas haciendo, el TLC Sí. es muy moderno. Las reformas que tú vas haciendo se van incorporando al TLC. Pero ¿y las antirreformas no las pueden? No, esas ya no se incorporan. Ah, caray. Esas ya no se incorporan. Eso no lo Sí, sabía. lo que pasa es que eso en el capítulo de inversión, pero no en el capítulo de servicios para petróleo y electricidad.
Por eso es parcial. Con Miguel. energía no perder de vista que no solo estamos hablando de inversión, estamos hablando sobre todo, digo más bien, también estamos hablando de comercio petrolíferos. Sí. México es el principal mercado para las refinerías de Texas Sí. y no es cualquier cosa. Estamos hablando de No, bueno. 20,000 millones de dólares, creo que semestrales. Sí. Es lo que compramos. Ujú. Y está... Hay que ver cómo queda. No, Es eso, que- no, en bienes no hay ninguna restricción. Todos los bienes tienen libres de... Me queda un minuto y sí quisiera un último comentario a manera de conclusión, Raúl. Bueno, primero hay, creo que el embajador Lighthizer dijo, el que no está confundido no está entendiendo muy bien. ¿No? Ya lo dijo todo. Y aquí tratamos de entenderlo, mano. Entonces, bueno, yo estoy en la misma situación. Sí. Hay cada actor tratando de jalar agua a su molino, naturalmente. Quisiera decir que Trump, que es un personaje antipático para mí, pues ha actuado con inteligencia, ha actuado con inteligencia Es el gran política, ganador, con es el habilidad. gran ganador, sí. Claro, el ser presidente de la nación más poderosa con el mercado más grande le da Sí. ciertas precondiciones, pero lo ha jugado bien su carta. Creo que México, dentro de las posibilidades que enfrentó, dada la asimetría real que existe, jugó también bien sus cartas, pero sigue estando toda esta incertidumbre por delante. Y desde luego yo creo que el gran reto hacia adelante México es este nuevo acuerdo le plantea una serie de dilemas. Hay que buscar otra industria, ¿no? México no puede ser simplemente un monoproductor de autos. Tiene que desarrollarse en otros rangos, en otras industrias, y tiene que reforzar su Estado de Derecho. Totalmente. Un último comentario. Bueno, y lo Luis. más importante es Canadá, ¿no? Canadá. Es, En estos días Canadá. es fundamental que Canadá se incorpore, y si no se puede incorporar el viernes, que se incorpore subsecuentemente. Por cierto, he escuchado que pueden mandar la notificación, ya llegamos a un acuerdo con México, y luego integrar a Canadá. De hecho, tú me mandaste. No, ese artículo. sí, ¿no? no hay ninguna restricción Exacto, para... o sea, como bueno, ya llegamos con México y ahí vemos si en el camino se sube Canadá. Y ¿no? la otra es, obviamente, se puede firmar en otra fecha. No hay Sí, sí, ninguna restricción más que política. Sí, sí. De que No, bueno, esa foto puede acabar costando muy cara, ¿no? La que quiere Peña Nieto terminando su sexenio, ¿no? Firmando el TLC como... En fin, eso ya es político. Una sola cosa. Creo que hemos sido muy críticos tratando de ser objetivos. Creo que hay que reconocer al equipo negociador. Sin duda. Sin duda. Consideran lo que decía Raúl, las asimetrías que enfrentaron. Sí. Finalmente era literalmente la selección mexicana jugando contra el campeón mundial. Y no perdió por goliza. De hecho, tenemos dudas de cuál fue el marcador, pero yo creo que fue un excelente trabajo del equipo negociador. A ver. Y vale la pena reconocerlo. Lo que es indudable es que del tratado que tenemos, que está vigente, lo que vaya a quedar va a ser de menor calidad o Pero no por que lo que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque hay un presidente con una Sí. ideología proteccionista Sí. en Estados Unidos, ¿o no? Sí, totalmente. Si queda un acuerdo de Digo, menor calidad, no es culpa del equipo negociador, es lo que para mí... No, bueno, De acuerdo, eso No, estamos de no, acuerdo. desde eso luego, estamos de pero acuerdo. bueno, pues es la realidad de tener a un nuevo, a un presidente proteccionista, esa es la realidad. Absolutamente. A lo mejor vamos a tener un TLC .8, .9 en lugar de 1, pero lo que sí no vamos a tener, creo yo, es un TLC 2.0, como dicen, ¿no? O sea, o no sé. No creo. no creo. Pero, Ok. pero, digamos, visto en el contexto completo, si entra Canadá, es mejor de lo que tenemos. ¿Es mejor de lo que tenemos? Sí, marginalmente mejor, sí. ¿Sí? Porque tiene muchas otras áreas. Hay de las que otros no hemos sectores, hablado. Ah, pero bueno, entonces habría que- hagamos la semana que Digo, entra. No, bueno, tú te vas 2 semanas. hablamos de las píldoras envenenadas, pero no del resto. Ok, bueno, entonces les propongo que cuando regrese Luis de la calle de vacaciones hagamos otra mesa de la parte positiva, ¿no? Ya tendremos ¿Les más parece? información. Ya tenemos más información. Gracias, Luis Miguel, Raúl, Luis, Encantado. un privilegio haberlos tenido. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.